científicas, muy altas. Este va a ser mucho más asequible, mucho más fácil y totalmente distinto a los anteriores, porque vamos a ver un fenómeno astronómico que seguramente habéis oído hablar todos de él, que son las auroras boreales. Yo creo que todos habéis visto las revistas, los libros, sobre todo cuando llega otoño, pues es cuando en todas las revistas salen las fotos. Vamos a ver las auroras, vamos a ver no sé qué, vamos un viaje. Entonces siempre te quedas con las ganas de ir, pero siempre hay algo que hace pues, que no acabes de ir, porque está muy lejos, porque los viajes suelen ser bastante caros. ¿Y por qué nos apetece ver las auroras? Pues porque ver esto, pues aquí no se ve. Es decir, de pronto el cielo se ilumina, se pone de una especie de nube verde con algunas franjas de color que se va moviendo. Y la verdad es que es impresionante las auroras. Esto, para que os hagáis una idea, está hecha con una cámara de fotos de gran campo, es decir, es un 14 milímetros en formato completo, que son 110 grados, es decir, muy grande. Aquí, si se ve perfectamente la Osa Mayor, que fijaros qué pequeñita es decir, el campo es muy grande, todo el cielo está lleno de luz, siempre y cuando pilles una bonita aurora, vamos. Aquí veis, esta es la polar, esta es la Osa Menor, y bueno, se ven todas las estrellas y de pronto pues te ves eso, y además va cambiando y se va moviendo. Hay de muchos tipos, son bandas, se mueven, en fin. El sitio, como veis, también es un poco curioso o pintoresco. Aquí veis otra, en fin. He puesto unas cuantas para que os quedéis un poquito alucinando y os tenga ganas de apetecer ir a verla. Cuando ya ves esto, pues entonces te da tiempo de empezar a hacer la foto, ¿no? Para que os situéis un poquito en el sitio, ya ves, para que os situéis un poquito, esto es un lago que está helado. Y entonces vas andando por ahí tranquilamente, sin ningún problema. Lo único que te toca ir pues un poquito fresco. Esto para los meses de julio que estamos ahora, pues va muy bien, porque así te agrada un poquito más la vista, ¿no? Entonces os planteéis ahora por qué comentamos el tema de las auroras ahora en julio, cuando ahora no se ve ni nada de esto. Pero bueno, la idea es a ver si podemos ir a verlas cuando estén, que es en invierno, ¿vale? Ahora luego comentaremos más cosas. Lógicamente esto se ve en las zonas del norte con mucho frío y prácticamente con muy poquitos habitantes y despoblados. Hasta hace poco apenas habían fotografías en colores, apenas había información y lo único que había eran las leyendas de la gente de allí, los samis o la gente del norte, que se maravillaban de ver esto y lo interpretaban de las mil formas que podían. Es decir, lo interpretaban como los espíritus de los ancestros, lo interpretaban como la cola de un animal mitológico. Lógicamente todo eso pues no es así. Y ahora en primer lugar vamos a ver un poquito lo que es la física de las auroras boreales. Luego comentaremos lo que es dónde se ven, cómo, cuándo, y luego comentaremos un posible viaje a ver las auroras. Entonces la física de las auroras boreales intervienen 4 elementos. Interviene el Sol, interviene el espacio que hay hasta la Tierra, que prácticamente no hay nada. Luego interviene el campo magnético de nuestro planeta y la atmósfera. Vamos a ir parte por parte para saber un poquito más de cada cosa. El Sol, ahí lo veis muy tranquilito, muy bonito, una puesta de sol. Y el Sol, siempre que lo explicamos, es luz. Bueno, pues aparte de luz, tanto infrarroja como ultravioleta como visible, también tiene otras cosas, que es que envía una cantidad no muy grande de partículas, que es el viento solar. El viento solar, y de vez en cuando hay como llamaradas, fulguraciones, estas que José te sabe tanto, y que alguna vez las ve. Entonces son estas llamaradas gigantescas, que si la comparamos con el tamaño de nuestro planeta, pues es una caquita. Es decir, eso es el Sol, de vez en cuando hace una llamarada, no sabemos muy bien la física completa de por qué lo hace, pero los campos magnéticos la recombinan, en fin, un lío que al final hace una llamarada que es muchísimo más grande que nuestro planeta. Aquí tenéis otra llamarada, aquí tenéis otra, en fin, eso seguro que habéis visto muchas por internet. Esto en teoría es un vídeo que ya veremos si funciona o no, porque aquí los vídeos nunca funcionan.
Entonces, esto es el Sol, pero en vez de ser en luz visible, con otra frecuencia. Es como una radiografía que en vez de ver la piel, pues ves los huesos. Pues aquí más o menos es lo mismo, que ves como hay movimientos, fluctuaciones, y de vez en cuando veréis que hay alguna llamarada más o menos grande. Entonces, en otra frecuencia de visión, lo que en visible, esto serían probablemente dos manchas, esas que les gusta a nuestro amigo, pues aquí son más brillantes porque cambia la iluminación. Y dentro, de vez en cuando, pues pasa eso, que de pronto hay una llamarada que en términos astronómicos le llaman eyección de masa coronal, que no es más que eso, una eyección de la materia de la que está constituido el Sol. Es decir, casi todo es átomos de hidrógeno en forma de plasma, protones y electrones. Algún átomo de helio por ahí suelto, pero prácticamente nada más. Y aquí pues estáis viendo las llamaradas o las emisiones de masa coronal. Como eso lo habéis visto todos, vamos a pasar al siguiente vídeo, que también es muy cortito, y es parecido, pero digamos que el Sol sería esto tapado para no verlo y que no nos deslumbre. Y las eyecciones de masa coronal pues son esas cosas que lanza al espacio una cantidad ingente de materia. Lo ponemos otra vez, vale, correcto. Entonces, como veis, el Sol es muy activo, muy dinámico y siempre va enviando esto. O sea que aparte de luz, también envía algo de materia al sistema solar. Ya hemos visto el Sol, luego tenemos el espacio que hay desde el Sol hasta nuestro planeta. Puesto aquí es un poco la mentira que tenemos que hacer para representar el sistema solar. Esto, si fuera a escala de verdad, el Sol sería una esfera de 1 metro y la Tierra estaría a 150 metros y sería una canica. Entonces, para que veáis que estamos, eso es un esquema solamente. Y digamos que cuando llega la llamarada o la emisión de masa coronal, pues al planeta que le pille por supuesto el polo norte, polo sur y por todos lados. Es decir, la llamarada afecta a todo el planeta. Hay una página en internet muy interesante que nos habla de cómo está, lo tenéis ahí, a ver dónde está esto, bueno, yo me digo. Ahí tenéis el astronauta, digamos, para ver el espacio, cómo está de... Pues ahí está. Entonces, es una página muy interesante porque nos dice las condiciones del viento solar. Entonces ahora, el día que lo hice, que fue la semana pasada, el viento solar se mueve a 340 kilómetros por segundo. Es decir, que la llamarada esa, los protones y los electrones salen a toda pastilla. Y con poquita cantidad, 1,6 protones. Es decir, no es muy denso, pero van con mucha velocidad. Y lo normal es que vayan entre 300 y 1000 kilómetros por segundo. 1000 kilómetros por segundo es como ir aquí a Galicia en un segundo. O sea que es una velocidad considerable. Aquí el Sol, como veis, no había ni una sola mancha, pero aunque no haya manchas, viento solar sí que hay. Es decir, no será una gran llamarada, pero sí que hay. En la siguiente vemos otra versión de la página en la que nos dice un parámetro muy interesante, que luego lo comentaremos, que es el Kp. El Kp es como una abreviatura, un resumen de la cantidad de viento que hay y la intensidad que tiene. Entonces nos indica lo activo que está el viento solar. Luego, más adelante, acordaros lo del Kp. Y la ventaja es que últimamente tenemos también algún satélite que está entre el Sol y la Tierra y nos va diciendo un poco cómo está. Porque desde el Sol a la Tierra no hay nada. Es decir, el viento va llegando, los protones van llegando, pero no hay nada que nos diga, no hay atmósfera, no hay átomos, entonces no sabemos cuándo nos va a llegar. Y con esos satélites sí que nos van informando de cómo está el tiempo interplanetario. Entonces este Kp nos lo van diciendo, por internet lo podemos averiguar, e incluso con unos días de antelación aproximadamente. Es un poco como el hombre del tiempo, que hace unas previsiones, que casi siempre se equivoca, pero muchas veces pues más o menos acierta, ¿no? Entonces con este Kp pues ya tenemos más datos, como luego veremos para qué sirve.
Entonces, con estos datos hay muchas páginas en las que hace como una especie de simulacro de aurora. Entonces nos dice dónde se podría ver la aurora. En este caso, pues se podría ver pues, por los países escandinavos y por el norte de Groenlandia, así por ahí. Cuando ya llegamos aquí, el siguiente elemento que interviene en las auroras es nuestro planeta. Nuestro planeta tiene un campo magnético, que es el que las brújulas te van marcando, y lo que hace es que los protones y los electrones, como están cargados, los desvía y, digamos, hasta cierto punto nos protege de la emisión directa. Entonces lo va desviando hacia el polo norte y hacia el polo sur, de tal forma que los protones se desvían hacia el interior. Del campo magnético terrestre habría muchas cosas que contar, pero no os voy a contar casi nada, más que tiene dos, el polo norte y el polo sur, que coinciden con el polo geográfico, pero no del todo. No del todo porque, fijaros, el polo magnético ha ido cambiando de sitio, más o menos siempre se ha quedado por el norte de Canadá, pero es curioso que desde los años 94 ha empezado a cambiar de dirección y los últimos años va zumbado hacia Siberia, de tal forma que ahora prácticamente está casi al lado del polo norte geográfico. Es curioso que los libros aún se van copiando de lo de hace unos años. Por otra parte, también es curioso que se va disminuyendo la intensidad del campo magnético terrestre, va disminuyendo un 6% cada siglo. Entonces, esto parece poco, pero en 2 o 3 mil años probablemente no habrá campo magnético. Eso tampoco es ninguna desgracia, porque el campo magnético da la vuelta y lo que es polo norte y polo sur se va cambiando cada unos 100.000 años más o menos, va cambiando. Con lo cual, es posible que no tengan auroras, pero la vida va a continuar sin ningún problema. Pero solamente quería comentar esas dos cosas, más por curiosidad que por otra cosa. Porque el campo magnético lo que hace es que desvía los protones y electrones hacia los polos, norte y sur. De tal forma que cuando estamos ahí, cuando esos protones y electrones van cayendo en la atmósfera, se encuentran con los átomos de la atmósfera, los átomos y las moléculas de la atmósfera. Entonces tenemos un electrón que va por aquí y choca bien con una molécula de nitrógeno, con una molécula de oxígeno, con un átomo de oxígeno. Entonces ese electrón choca con el átomo, lo excita, pierde energía que se la transfiere al átomo. Y ese átomo emite la luz que nosotros vemos. Depende de la intensidad del electrón, cuanto más intenso, pues más energía lleva. Y depende del átomo o molécula que choque, pues emite una luz. Entonces esa luz puede ser roja, puede ser verde, puede ser azul. La mayor parte de las veces es verde. Pero en las partes altas puede ser roja y puede haber azul. ¿Qué significa? Que también hay otros átomos, como argón, Entonces prácticamente hay fotos en las que hay todos los colores del arco iris, los podemos encontrar en las auroras. Aunque a simple vista y demás son verdes. Verdes porque aparte de eso el ojo es mucho más sensible al verde que al rojo. Entonces por eso prácticamente se ven verdes. Pero forzando un poquito la saturación en las fotos y demás, pues se puede sacar muchos más colores. Bueno, la teoría más o menos ya la tenemos. Y entonces ahora lo que nos queda es ver por dónde se pueden ver las auroras. Entonces, lo que os he comentado, que se desvía el campo magnético, cuando el viento solar está muy tranquilo, apenas se mueve, está todo en calma, entonces, digamos, caerían sobre esta zona de aquí. Y esto se llama la zona auroral u óvalo auroral, porque digamos que cuando está muy calmado, ahí se pueden ver las auroras. Entonces, como veis, sería una franja que cogería el norte el sur de Groenlandia, pasaría por alguna isla y nos quedaríamos con Canadá y Alaska. Pero, como hemos dicho antes, las auroras se producen muy altas, a 300, 400 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Que no hace falta tenerlas encima, sino que se pueden ver un poco lejos. Y entonces, esa aurora, que prácticamente no tiene casi intensidad del viento, se podría llegar a ver hasta esta otra línea más externa. Entonces, se podrían llegar a ver desde Islandia y desde el norte de los países escandinavos. Entonces, ya la cosa pues pinta un poquito mejor.
Cuando que más o menos podría ser algo parecido a esto. Aquí tenemos, esa era la cabaña que teníamos enfrente de la nuestra, allí los árboles y se ve, pues eso, en la lejanía una manchita más o menos verdosa. Esta es la misma, se ve la aurora ahí en la lejanía. Ahí cuando lo vimos la primera vez nos quedamos un poco como diciendo, ¿será eso o no será eso? Porque claro, te quedas así diciendo, pues en Valencia eso es una discoteca, ya está. Ahí te quedas diciendo, pues yo creo que sí, pero bueno, ya veremos. Cuando ya está un poquito, con el índice KP un poquito más alto, ya 1 o 2, que eso lo tenemos en muchas páginas web, te lo van avisando y diciendo, entonces, digamos, ya la fuerza del viento es superior y vence un poco más al campo magnético, con lo cual se ve más extensa la zona de auroras. Ya lo veríamos encima de nuestras cabezas si estuviéramos a la altura de Tromsø un poquito más. Pero ya se vería desde casi toda Finlandia, por ejemplo. Eso es con un KP 1 o 2. Si el KP es más alto todavía, bueno, este sería un KP 2, digamos, porque ya hay un trocito que no se ve, ya se ve más alto. Y sería una cosa parecida a esto. Cuando aquí se ve lo mismo, aquí si os fijáis está un poquito trucada, pero ya se ve una tonalidad un poquito más rojiza, ya no se ve tan negro el cielo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vamos aumentando la intensidad del KP, de la intensidad del viento, entonces con un KP de 5, por ejemplo, pues ya lo tendríamos que desde toda Finlandia lo podríamos ver perfectamente. Incluso se podría ver desde Lituania, desde Escocia. Si aumentamos el KP o en ese momento hay una eyección de masa coronal o un viento mayor, pues ya se podría ver desde todos los países del norte. Incluso con un KP de 9 se puede ver en toda Europa, incluso se podría ver desde el norte de España. Es decir, que las auroras se pueden ver desde España. Lo que pasa es que no es nada frecuente. Aquí tenéis una gráfica muy bonita que nos dice la latitud, es decir, los grados hacia el norte que estamos, y por otra parte, en una escala logarítmica, la cantidad de noches que se pueden ver siempre que la noche sea oscura y despejada, por supuesto. Entonces, si nos vamos a Tromsø, pues que está ahí, pues prácticamente se ven en el 90% de las noches. El 90% de las noches que está despejado, que no hay luna, se pueden ver las auroras. Si nos vamos a Helsinki, pues la escala esta sería 1, 2, 3, 4, unas 4 o 5 noches por 100. Eso ya significa que en Helsinki pues ven auroras a lo mejor una vez cada 2 o 3 meses, siempre y cuando que se vayan fuera de Helsinki, porque la contaminación lumínica, por supuesto, también lo anula. Entonces, si vamos bajando más, pues a la altura de Valencia, por ejemplo, que sería más o menos por aquí, pues ya se verían una vez cada, aquí en Valencia o en España está calculado que es una vez cada 10 años, una noche cada 10 años. La última que yo sé es esta foto, que la hizo un conocido de nosotros, que es Joan Magullón, desde Aras de los Olmos. Esa fue una foto que salió en las provincias, en los periódicos, etc. Ahí, si os fijáis, ahí no es verde. ¿Por qué? Pues porque la estamos viendo desde lejos y en las partes altas es roja. Entonces ahí se ve de ese color. De hecho, tanto es así que hay muchas historias de ver auroras. En la guerra civil se vieron bastantes, en parte porque apagaban todas las luces para que no les bombardeasen y veían de vez en cuando pues, las luces estas y pensaban que era no la discoteca, sino que estaban bombardeando una ciudad norte, ¿no? Hay descritas bastantes auroras en España. En Gandía hay un farmacéutico que apuntaba todas y también tiene 4 o 5. Es decir, no es del todo excepcional, pero con la contaminación lumínica que hay ahora y, bueno, pues no digo que sea imposible, pero casi imposible. De hecho, cuando antiguamente veían una bonita, pues como no había internet, no había revistas, no había nada, pues hacían un pequeño librito de una aurora boreal que se vio en Valencia el 5 de marzo de 1774. Es decir,
de vez en cuando aquí se ven. Y ahí tenéis a Valencia con su aurora y demás. Auroras se han llegado a ver incluso en el Ecuador. En el Ecuador se han llegado a ver, pero es excepcional. En 1860 hubo una tormenta solar que nos pilló y como lo único eléctrico que había eran los telegrafistas, pues los pobres cuando tocaban el interruptor les daban calambres, pero no había más. Hoy en día, si una llamarada de estas buenas nos pegase, nos haría mucho daño a los satélites artificiales, porque lo puede fundir. De hecho, ha habido apagones en Nueva York que han estado 5 horas sin luz, y son porque el sol, cuando quiere, tiene mucha fuerza. Pero bueno, vamos a ver ahora más cosas que ahora lo que se hace, en vez de hacer una publicación, como se hacía hace muchos años, lo que se hace es, hay muchos centros, que son centros de auroras, que hay uno en Finlandia, otro en Suecia, el Instituto de Alemania creo que tiene otro, Estados Unidos, etc., que van registrando los campos magnéticos, las auroras. Os voy a poner unas que se ven, o que están en la página de Auroras de Finlandia, que es donde vamos a ir. Entonces, hay una que es muy bonita, que está puesta todas las auroras que se ven en una noche. Entonces, esto es una cámara, es esta de aquí, y ahora le daré al vídeo, y entonces se ve, es una cámara de campo completo en el que se ve todo el cielo, y entonces vas viendo lo que ves aquí. Esto de aquí es la luna, porque seguro que me preguntáis qué es eso, esa es la luna. Entonces, la luna se va moviendo un poquito, y de pronto pues se van viendo auroras que, bueno, os lo digo, esto es el norte y esto es el sur. Entonces ahí ya empiezan a verse auroras por la zona del norte, que significa que a 100 o 200 kilómetros esas las tendríamos encima de nuestra cabeza. Pero desde donde está tomado esto, pues se ven al norte. Cuando va pasando la noche, pues las auroras van llenando, van aumentando, hasta que en un momento, creo que las hemos visto, pero ha pasado muy a prisa, claro. Vamos a ver otra vez. Pues hay una vez, pero ya mucho más. Sí, está pasando. Está pasando. Ahora. Ahora vuelve a poner. Ahí la Estaba acabando. Bueno, entonces es la noche y en un momento dado veréis cómo se llena de auroras. Como estos vídeos son, digamos, incómodos de ver todas las noches, se han inventado un sistema muy bonito que es este de aquí. Esto le llaman el keograma. El keograma, y tenéis los keogramas de todas las de hace 10 años, de todos los días que han visto auroras. Entonces en el keograma tenemos la hora en tiempo universal, que son 2 horas menos. Como veis empieza a las 14, o sea a las 4 de la tarde ya empieza a tomar, porque ya es casi de noche. Entonces en esta escala tenéis las horas, en esta escala tenéis el más 90, sería todo hacia el norte, el 0 sería en el cenit y el menos 90 sería en el sur. Y por otra parte tenéis lo que se va viendo a lo largo de la noche. Entonces, en esta zona de aquí, son estas de aquí, que es cuando te llenaba todo el cielo de aquí. Mientras que estas solamente se vería la zona del norte. También te pone más o menos indicativo a qué distancia tendrías la aurora en el cenit. ¿Vale? Eso llaman los keogramas. Y nos servirá para saber cuándo se ven auroras, si se ven muchas, y todas las noches. Esta es una de las noches, de las fotos que os he puesto antes, la mayoría son esas. Y como veis, primero se veían las auroras al norte, se veían muy bajitas, hasta que en un momento dado, sobre las 8 de la tarde, mi hija, que estaba tomándose una sauna, dijo, auroras. Y entonces salimos todos con el bañador, el adorno, las vimos y aprovechamos en este momento que estaba todo el cielo lleno de auroras. También es verdad que luego hubo unas poquitas y a las 11 de la noche pues ya no hubo más en toda la noche. Pero bueno, las vimos. Entonces estos son los famosos keogramas que os he comentado,
que en la página web de la Universidad de Oulu pues los tenéis todos para mirar, verlos y demás. Entonces, esta fue la del día 8, fue esta, que esa es la que lo vimos. En esta, en la noche anterior, fue una pena porque no había nada, nos acostamos y luego por la noche pues nos perdimos un espectáculo que debía estar muy bien, pero no. También os tengo que decir que el salir, a ver si hace bueno, a 14-15 bajo cero, tampoco es muy agradable, ¿eh? O sea, pero, bien, se pueden hacer turnos y ya está. La otra vez que nos vimos fueron el día 16, los dos son los dos que casi todas las fotos que habéis visto son de él. Y bueno, las auroras que se ven pues son esas. Desde la casita de enfrente hay un caminito que está un poquito iluminado, pero se ve así. Y a los 2 o 3 segundos pues está así. A los 4 o 5 segundos la veis así. O sea, va a cambiar. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a verlas? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Más o menos lo vais cogiendo. Ángel, cuando estuviste, ¿estabas al tanto de las previsiones a través de las páginas estas? ¿Se cumplieron o no? Lo hacíamos, pero nos falló bastante la informática porque la primera vez fue hace 6 años, wifi no hay, por teléfono sí, pero era con el roaming que solamente iba el de mi mujer porque el mío no iba, y entonces no lo pude comprobar si iban o no iban. Entonces estaba despejado, si está despejado hay que buscarlas. Si está nublado, pues va a costar. No te puedo decir si iba o no iba, pero en teoría hay servicios que te avisan, es decir, hay servicios incluso de pago en el que tú con el móvil te suscribes para 2 meses ver auroras. Entonces cuando en Valencia, que estás aquí, haya un KP de 10, pues te avisan, oye, que hay un KP alto y asómate. En teoría hasta de pago, con lo cual debe funcionar, pero no lo he podido comprobar. Pero sí, hay que mirarla. Bueno, entonces, ¿dónde nos vamos? Pues las auroras son iguales en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Lo que pasa es que irnos al hemisferio sur es imposible ir a la Antártida por motivos obvios, ¿no? Entonces nos quedamos con el hemisferio norte y se puede ir a Alaska, a Canadá, Rusia, yo creo que la descarto por motivos lógicos. Y Canadá y Australia son buenos sitios, pero logísticamente están muy lejos y es muy complicado. Entonces, y mucho más caro, por supuesto. Entonces, lo que hace casi todo el mundo es irse a la zona de aquí, a Escandinavia. Entonces hay un sitio que es el ideal de auroras, que es Tromsø, que es el que más fama tiene, el que más te dicen la foto de. En teoría es muy bueno, está a 70 grados al norte, pero tiene algún problemilla también, como todo. ¿Cuál es el problema? Que Tromsø es Noruega y es muy caro. Entonces ahí son coronas noruegas y la vida allí todo te sale bastante más caro. Hace un poco más de calor, entre comillas, luego hay más temperaturas, porque eso está bañado por la corriente del Golfo, y entonces ahí en invierno aguantan bien con 5 o 6 bajo cero. Entonces, es una población que como hace más calorcito, es más o menos grande para la latitud a la que está. Entonces, tiene esos dos inconvenientes. Y luego, nos decantamos casi siempre no ir ahí, sino ir a Finlandia. Que Finlandia es euros, es más barato en general todo, y luego es un poco como todo. ¿Dónde vamos a observar astronomía? ¿A Cuenca o a Valencia? Cuenca hace más frío, pero cuando te sale un día bueno se ve mucho mejor que en Valencia. Sí. Entonces nos decantamos siempre por ir a Finlandia. Entonces, para que os situéis un poquito, eso es el norte de Finlandia, que es Laponia. Y Laponia, la mayoría de los viajes que organizan por ahí se quedan aquí, en Rovaniemi. No sé si lo habéis oído hablar de Rovaniemi, porque aquí es justo el círculo polar ártico, pasa por aquí. Entonces lo que han hecho es que Papá Noel, que estaba más o menos en una aldea pequeñita de por aquí, pues lo han trasladado hasta Rovaniemi.
Entonces lo han trasladado allí, han hecho un complejo, todos contentos, te haces la foto en el círculo polar-ártico, los niños se abrazan, bueno, niños y no tan niños, porque al final caes, ¿no? Y entonces te abrazas con Papá Noel, le envías una carta, que luego te llega en Navidad con el sello de Papá Noel, en fin, hay un complejo que ahora se lo han quedado los chinos, porque no iba muy bien. Sí, bueno. Entonces, la mayor parte de los vuelos se quedan aquí. Nosotros en el primer viaje que fuimos aquí, al bosque. Y en el segundo viaje que fuimos, nos fuimos hasta Saariselkä, que está aquí. Aquí ya estamos hablando de 68 grados 25 minutos. Es decir, que ya estamos como a 200 kilómetros por encima del círculo polar ártico. La forma de llegar, llegamos de dos formas. El primer viaje nos quedamos por aquí, más o menos, que era un viaje era con la compañía noruega, y la compañía noruega era un low cost que estaban haciendo mucha promoción, porque hay mucho noruego que se viene a Benidorm a pasar el verano, a operarse, o lo que sea. Y entonces había mucho viaje. Entonces con esa excusa los viajes eran muy baratos. Y de hecho nos fuimos hasta aquí y luego en coche nos subimos hasta el bosque. El viaje ida y vuelta nos costó 135 euros. Hoy no vale eso, hoy ya está mucho más porque lo ponían tan barato que ha quebrado, ya no funciona. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? El segundo viaje que hicimos nos fuimos a Helsinki, que está más al sur, y de ahí cogimos el avión que nos deja en Iva. Ahí es un pueblecito que tiene aeropuerto y nos deja ahí, que es el que vamos a hacer. Y de ahí en coche nos bajamos hasta Saariselkä. Y para ver las auroras lo que haces es que coges el coche, te subes por aquí y por esa carreterita se ven desde ahí en el lago Inari, que no hay contaminación, no hay nada y se ven condiciones ideales. Entonces, ese es el plano para que os situéis. El centro de auroras de Finlandia, ese que han sacado todos los geogramas y todo esto, está más o menos por aquí. Es decir, que las condiciones, si han escogido los finlandeses este sitio, es porque más o menos es un buen sitio. Y depende de una ciudad, que es Oulu, que está más o menos por aquí. Bueno, entonces ya nos hemos situado en el plano donde nos queremos. Este es Saariselkä, que, bueno, os tengo que decir que toda Laponia, habéis oído hablar del despoblamiento de Teruel, Guadalajara, etc. Y lo comparan con Laponia. Laponia, todo esto tiene unos 120.000 habitantes, de los cuales 50.000 están aquí. Y de aquí para allá no hay casi nadie. Para que os hagáis una idea, Ivalo tiene 3.500 habitantes con su aeropuerto. Pero es que Inari, que es la capital de toda esa zona, el Inari tiene 500 habitantes. Y no son 500 habitantes de pueblo, sino que son 200 en el pueblo y los demás están por ahí dispersos. O sea, hay una gasolinera, una iglesia y un bar. Y poco más, vamos. Entonces, por eso casi siempre se quedan los vuelos y los turoperadores a Rovaniemi, porque es una ciudad un poquito más grande, hay más vida, hay más... es la entrada a Laponia. Saariselkä, que es un sitio donde nos gustaría ir, empezó como un campamento militar, luego fue una especie para tuberculosos y demás, y ahora lo que han hecho es que se han hecho dos pistas de esquí, bueno, pistas de esquí que son muy bajitas, es decir, son 400 metros de alto y van bajando hasta 300, pero hay dos pistas de esquí y un esquí de fondo que es el más grande de Europa, me parece que es. Y alrededor de ellos hay cientos de cabañas, cottage que llaman en inglés, que son las casitas estas que la mayor parte de ellas las alquilan. Entonces, esas cabañas todas tienen como mucho 40 años, porque antes no había nada. Entonces son todas unas cabañas que te las alquilan. Entonces, Saariselkä, se lo buscan por internet, es cottage, C-O-T-T-A-G, cottage. Lo digo porque es la forma de encontrarlas. Entonces en Saariselkä, más o menos en la última semana de noviembre,
pues la temperatura es de máxima llega de 7 a -1, menos 7 a -1, y por la noche pues baja hasta 14 bajo cero, de media de los últimos años. Hay excepciones que ha llegado a 0 grados, cuando hace mucho calor, y ha bajado a 24. Aunque eso tampoco es así, porque de vez en cuando baja más. Pero bueno. Para que os hagáis una idea, el sol sale a las 10:45, el máximo es a las 12, pero se eleva nada. O sea, hace así y baja otra vez. O sea, 5 días más tarde, el 5 de diciembre, ya en las estadísticas te dicen que no sale, ya estamos debajo. Así te ponen que -1 por, bueno, pues estás en el monte, lo puedes ver en algún hueco, pero prácticamente nada. Y noche como tal, pues tenemos 14 horas de noche. Desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana, todo eso es noche. O sea que si es por noche, te sorprende que vas a comer, te vas tranquilo. Te vas a comer con una luz, porque claro, el sol está en el crepúsculo, no creáis que hay una luz como aquí, es una luz, sí, hay luz, pero poquita. Y entonces acabas de comer y es de noche otra vez. O sea, es curioso porque ahí no ven el sol prácticamente durante muchos meses. Y las noches que queremos ir, que es la última semana de noviembre, pues en el 2013 se vieron auroras 19 días de 30. Evidentemente hay días maravillosos, como es este, y hay días pues, que lo ponen, pero hay muy poquitas, pero 19 de 30. Y en la semana que queremos ir, lo vieron 4 días. El año siguiente, en el 2014, las cifras son muy parecidas. 23 noches en noviembre y lo vieron 4 días de esa semana. En el 2015, pues parecido, 3 días. En el 2016 lo vieron 4 días, en el 2017 3 días. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en esa noche del último de noviembre, la estadística te dice que durante 3 o 4 noches se podrían ver auroras. Hay que buscar que no haya luna, como hemos buscado que no haya luna, por supuesto. Entonces, bueno, no es garantía, pero la probabilidad no es desechable. Nosotros hemos ido 2 veces y las 2 veces las hemos visto. Una fuimos en diciembre y las vimos, y la otra fuimos en febrero y también las vimos. O sea, verse se ven. Lo que pasa es que en los viajes el tema que hay es que te dicen viaje de auroras boreales, 5 días, que son 5 días y 4 noches, con lo cual es mucho menos tiempo. Y habitualmente lo que hacen es que paran a Rovaniemi, por ejemplo, me estuve preguntando, por internet, claro. Entonces, es en Rovaniemi y lo que hacen es que una noche te llevan a un hotel especial en el que es una habitación con un techo de cristal, que es muy bonito, pero una noche. Si esa noche tienes la suerte de ver auroras, muy bien, pero te la juegas. Y normalmente son 1.800 euros. Si te vas a Corte Inglés, pues tienes prácticamente la misma jugada. Sale desde Barcelona y Madrid, 2.000 euros, y también tienes en Rovaniemi y una en un iglú de cristal, en el que podrás disfrutar de una noche única. Única porque solamente es una noche. Entonces, bueno, nos vamos. ¿Cómo sale el precio? Pues vamos a ver. Para ir allá, ya os he dicho que antes estaba la compañía de Noruega, pero ha quebrado y no hay forma, hay muy poquitos vuelos y demás. Pero a cambio está a las líneas aéreas de Finlandia. Entonces, las líneas aéreas de Finlandia, que esto es un simulacro de Barcelona a Ívalo, no es vuelo directo, es escala en Helsinki, lo aviso, y del 23 al 30 de noviembre volver. Entonces, esos días nos saldría por 357. Si en vez de salir el 23 salimos el 24, el precio baja a 312 euros. Y si nos quedamos un día más, pues sale a 547. O sea, los precios yo nunca he podido saber cómo los calculan las compañías aéreas. Y de hecho, si lo vuelves a mirar al día siguiente, ya te han cambiado. Ese precio es de un trayecto solo. No. Ida y vuelta. A eso hay que añadir, porque eso habitualmente es sin maletas, y sin seguros y la tarifa, digamos, más barata.
Si ya quieres ir con tarifa de estas que te devuelven el dinero y demás, entonces ya se dispara, que por eso los viajes organizados se disparan mucho más, porque lo puedes anular. Normalmente en estos no lo puedes anular y te la juegas un poquito más, pero sí que puedes tener un seguro de enfermedad. Entonces, añadimos unos 100 euros más por maletas y entonces, pues bueno, pues aquí ya estamos llegando a Íbalo. Esto es una foto tomada desde el avión en el que, como veis, aún hay árboles. 100 kilómetros más al norte ya no hay árboles. Ya hace tanto frío y tan poca luz que ya lo único que crece son los líquenes y arbustos. Ahí aún hay árboles, o sea, que es lo mismo. Y cuando llegas allí, pues te hacen la foto en el aeropuerto de Íbalo y lo celebras con todos de haber llegado sano y salvo y te metes enseguida dentro del aeropuerto, por supuesto. Entonces, bueno, hay otras opciones. O sea, esto es un viaje que luego veremos cómo se organiza. Porque esta es una opción que hay, ir a Barcelona, y de Barcelona el mismo día, o sea, sales de Barcelona a las 10, te vas a Helsinki y coges el avión a Íbalo y a las 6 de la tarde ya estás en Íbalo. O sea, es alucinante. Por la noche ya puedes estar en Aurora. Hay otras opciones que es ir a Alicante, coger con la Noruega a Helsinki y luego ahí hacer cambio de compañía y coger la de Finlandia para ir a Íbalo. Entonces, bueno, hay que mirar a ver cuál sale más económica y cuál sale más. Eso aún está por determinar, pero hay opciones y hay vuelos. Entonces, hasta llegar a Barcelona, pongamos unos 50 euros cada uno, y luego el vuelo a Valencia-Íbalo ponía 350, pero para hacerlo sin problemas, 450. Vale. Tiramos del plan un poquito más. Luego, allí en el aeropuerto, ya tenemos reservado previamente el coche que queremos. Entonces, el coche, no hace falta un 4x4, no hace falta un camino especial, porque está todo asfaltado, no sé para qué, porque es todo hielo, pero se conduce tranquilamente y no hay ningún problema. Y entonces con un coche normal es suficiente. Un coche normal, aquí te ponen desde 220, un coche compacto ya un poquito más decente, 230, un coche intermedio, 350, lógicamente a eso pues hay que sumarle pues, seguramente algún seguro, hay que sumarle otro conductor, en fin, esas cosas que ya sabemos lo que hay, pero un coche, un Passat, que ya es un coche grande, pues por 430 una semana. También hay otra opción, que según los que seamos, que es coger un monovolumen. Entonces te sale 600 euros para 8 o 9 personas. Eso es hablando. Entonces cuando vas ahí, pues nada, ya tienes tu coche, pones la calefacción y nada, a conducir unos 25 kilómetros para llegar a Sagariselka. A Sagariselka se va por un camino que, como veis, son unas curvas amplias, tranquilas, no hay ningún problema, curva a la derecha, curva a la izquierda, bueno, contrario, curva a la izquierda, curva a la derecha, y el alquiler del coche, suponiendo que vamos 4 en el coche, 4 por 125 me costó 500 euros. O sea, en teoría podemos coger un coche bien, incluso con la gasolina. Gasolina vamos a gastar poca, porque no hay que gastar mucha. Cuando ya tenemos eso, pues nos dirigimos a nuestra casita que hemos alquilado previamente, nuestro cottage. Todas las cottages, todas las casitas, disponen de lo básico para vivir una familia normal. Tiene tu lavadora, tu nevera, microondas, están bien equipadas. Todas, al menos todas las que yo he visto, llevan sauna también. Con lo cual, una sauna, pues es curioso meterte en la sauna. Es muy agradable, por lo tanto hay que llevar siempre el bañador en la maleta aunque vayas a Finlandia, porque es curioso. ¿Y cuánto cuesta? Pues una semana, como veis ahí, una semana en noviembre, más o menos para 4 personas, pues tenemos una que es de 2 más 2, habitualmente es una habitación, y la otra muchas veces en la guardilla, pues hay otras 2 camas. Otras tienen 2 habitaciones. 4 personas, una semana, 680, 500, aquí hay otras que son más grandes, que esta es para 6 personas,
y te sale a 1.200, esta es de 5 más 3, 8, 900 euros, pero son cabañas que esto es de verano, de invierno es todo nieve. Entonces, más o menos, como veis, 8 entre 900 entre 8, pues bueno, y de ahí, tirando por lo alto, hemos puesto 250, 200, 250. Pero ya digo que suele salir más barato, pero bueno, por decir una cantidad que no nos quedemos con. Entonces, alquilas tu casita, tu coche, y ya te puedes hacer vueltecitas por allí, te puedes... esta es bueno, aquí ya fue la primera casita que alquilamos y esta es la segunda. Nosotros íbamos buscando una casita con el tejado verde y claro, el tejado verde no había ninguna con el tejado verde, claro, porque en la foto el tejado era verde, por aquí. Entonces, la alquiler de la cabaña pues es variable, pero bueno, más de 200, 250 euros por persona no tienes que, bueno, eso es el precio que vale, ¿no? Y luego también hay que contar con un poquito de aumentar la vestimenta, porque con lo que nos vamos a observar prácticamente te apañas juntando una camiseta de estas térmicas y unos calzoncillos térmicos. Entonces con los térmicos y lo que llevamos para observar prácticamente te apañas. También hay que comprar unos calentadores que son como bolsitas que las rompes y las pones dentro. Hay que comprar unas manoplas que es lo que calienta la mano. En fin, hay que acoplar un poquito con las deficiencias, pero tampoco en Decathlon hay de todo y en otoño hay todo lo que queráis y no hay que irse a ninguna cosa especial. Normalmente con una anorak de doble capa y demás puede costarte unos 100 euros. Si vas a North Face, que es una marca más cara, pues ya la cosa sube. Pero el estándar, con 100, 150 euros que sumes, tienes bastante. Con lo cual, aproximadamente nos puede salir una semanita en Sariselka por unos 1.000 euros, probablemente menos. Está claro que eso ahí no incluye actividades extras. Pero bueno, ahora las comentaré. Ni comida. Entonces, ahí tenéis pues, cómo son las casitas. Cuando las buscáis por internet, buscáis una y te pone 20 fotos de cada una. Incluso muchas veces te pone el plano de las casitas, la superficie, o sea, normalmente están muy explicadas para que te vayas distrayendo y vayas buscando la que más te guste. Pero habitualmente son todas parecidas, 40, 50, 60 metros cuadrados y acogedoras. Acogedoras pues son cómodicas. Cuando ya sales fuera, pues el paisaje que se ve es ese. A veces se ven cosas extrañas que no sabes muy bien interpretar y esto es una columna solar. Una columna solar es uno de los fenómenos que allí lo vimos varias veces porque el sol está aquí, ilumina los cristales de hielo y entonces los ves. Eso se llama una columna solar que ahí se ve pues, con relativa frecuencia. Cuando vas conduciendo, pues las carreteras son así, blancas. Se conducen muy bien, hay muy poquito tráfico, no suele haber ningún problema, no hay policías, no hay casi nadie, y llegas, eso es Sariselka, donde os he comentado. Son casitas individuales de troncos, muy bonitas todas ellas, y nada, te vas dando un paseíto por allí, esa es mi mujer, no sé dónde iría. También a un precio muy barato se pueden hacer excursiones de estas con raquetas, que son divertidos y el alquiler de eso te cuesta, no sé, pongamos 10-15 euros un día, o sea, es muy barato también. Y nada, te das una vueltecita por ahí, mientras vayas por el camino vas bien, pero cuando te sales, pues bueno, pues te caes. Y luego sales, te levantas y el paisaje es que es así, o sea, no hace falta que os cuente que es alucinante. Alucinante para nosotros, claro. Los que estén allí probablemente estén hasta las narices, pero los que estamos aquí, pues te sorprende. Esta es mi hija, lo con un amiguito, tranquilamente, estamos de vacaciones y, pues eso, a veces, aunque la estadística dice hasta menos 24, pero ahí estamos a menos 29. Y
y aguantas un poquito, te haces la foto y te metes dentro. Las cosas como son. A veces pues hay un trineo, en Sariselka hay una pista de trineos que es la más grande de Europa, en el que subes andando con eso es una especie de plástico, que hay muchos por ahí, lo coges, te lo subes y te lanzas y te tiras por ahí. Si tienes frío, pues bueno, pues te toca empujar a tu hija, que también le gusta así. En fin, te haces fotos con los amigos, haces un poco el tonto con la nieve. Este es el círculo polar, que bueno, pues te haces una foto, que decir yo paso al círculo polar. ¿Había pistas de esquí? Sí, hay pistas de esquí. Puedes esquiar incluso iluminadas. Porque como hay 14 horas de oscuridad y esto habitualmente las iluminan. Y puedes esquiar perfectamente. Pero allí domina el esquí de fondo, ¿ven? Sí, Cerca domina el sí, esquí porque de fondo. si te en el mapa, la pista de esquí sube a una montañita, pero muy poco montañita, que eran 450 metros, y bajas hasta 350. Entonces la pista son 150 metros, con lo cual no es mucho, pero hay pistas de esquí. Les da más por el esquí de fondo. Y cuando llega la noche, pues si no hay aurora, pues bueno, pues no hay auroras. El cielo que pillamos estaba muy despejado, aquí veis la Osa Mayor y bueno, el norte, ahí está mucho más alta la polar, esa es la Osa Menor. Cuando miras hacia el otro lado ves las casitas y este es Orión, que como veis está mucho más al sur, ahí prácticamente fotografiar Orión es casi imposible, pero bueno. Y cuando ya empiezan las auroras, pues empiezan a verse así, luego continúan así, más grandes, más bonitas. Se mueven. Pues este no hace falta que vaya a hacer fotos. Esto es lo que os comentaba, el lago Inari, que está totalmente helado. Hay que coger el coche, ¿no? Desde las casas hay que coger el coche para esquiar. Sí, porque en Sariselka, aunque no hay mucha luz y no hay mucha contaminación, pero siempre los caminos están iluminados y si te pilla así, pues es así y ya está. Pero lo normal es coger el coche y ahí en concreto es donde coincidimos con un grupo de japoneses que los habían llevado ahí, es decir, que debe ser un buen sitio para observar. Y eso está a unos 40 kilómetros de Sariselka y en coche pues son media hora porque no hay límite, bueno, hay límite de velocidad, pero tienes que ir despacito, pues eso a 80, 90, 100 como mucho, vas tranquilamente, llegas y en media hora llegas. ¿Te emiten sonido? No. Había ido yo por ahí que a veces tenías... Eso es como los meteoritos y las estrellas fugaces que emiten sonido. Si están a 300 kilómetros de distancia, el sonido tardaría 300 kilómetros, tardaría muchísimo. Y entonces prácticamente no llegaría. Se dice que sí, pero no está demostrado. Yo no he visto ningún vídeo que se oigan las auroras. Probablemente el oído de las auroras es más por el viento, pero en teoría no emiten sonido. Aunque está la teoría, igual que los meteoritos, que emitan, aparte de luz, que emitan radiación de una frecuencia que reverbere en las hierbas, en la hierba, es decir, o en este caso en el hielo. Entonces, si coincide que reverbera en el hielo o en la nieve, se podría oír. Es una teoría, pero en la práctica no se puede. De hecho, la tradición de los samis es que cuando veas las auroras guardes silencio y no asustes a los espíritus. Este es otro tipo de aurora en el que estábamos prácticamente en el centro. Es decir, eso es la Osa Mayor, eso es el Polo Norte y prácticamente lo teníamos encima, esa nos caía encima. La intensidad con la que se ve no es así, ¿verdad? Sí. O sea, tú estás allí y ves así a simple vista. Sí. A simple vista se ven
a ver, como todo. Si acabas de salir del coche con los focos y con eso, no. Pero en cuanto llevas 5 minutos adaptado a la luz, se ven muy bien, se ven muy brillantes. Bueno, aquí os he puesto unas páginas para que vayáis, digamos, buscando cabañas, el que le interese, buscando cabañas, que son estas 2 páginas. Luego cuando estemos allí, pues ya miraremos en el tiempo que hace, la meteorología, con el fin de, bueno, pues si hay posibilidades de esto. Y... Esto es fatal. Sí, eso, lo que queráis. Ya está. ¿Ya? Espera. Pero en internet tenéis una cantidad, habitualmente la mayor parte de las páginas son comerciales para que pagues a los cabañas, pagues a los hoteles, pagues a la gente de turismo para ir aquí. El que no quiera ir a una cabaña, hay hoteles, es decir, que a lo mejor a mí no me interesa esto, que a mí me da miedo, que sea, pues hay hoteles que también alquilan una habitación de 2 y sin ningún problema, que también hay mucha variedad, no es solamente una cabaña. Y entonces, pues bueno, antes de que me hagáis preguntas, pues os digo, comida y bebida. No lo he puesto ahí porque más o menos aquí también comemos y bebemos, y allí hay supermercados. Entonces lo que se hace habitualmente es que en la maleta te metes envasado vacío, jamón, chorizo, queso, y allí compras pues pan, compras pasta y compras carne y la tienes. Es decir, no hay ningún problema en la comida. Lógicamente no vas a encontrar tu chopper de aquí, sino que será chopper con salsa de hierbas nórdicas o lo que sea. Pero Cuando entiendas lo que pone, porque y no tienes nada, eso sí, tampoco lo coges y ya está. tú lo miras en Bebida, como todo. La leche y el agua, perfecta. Si queréis cerveza, cara. Y si queréis vino, carísimo. Es decir, en un restaurante que se come muy bien, ahí es obligatorio probar el salmón, es exquisito, pero el vino te pueden pedir una botella italiana 30, 40 euros sin ningún problema. Entonces el vino pues, es un capricho que no se puede. La ropa, ya os hemos comentado que más o menos con lo que tenemos para una observación en invierno, un par de térmicas y a lo mejor unas botas que son 40, 50 euros, probablemente haya bastante. No hace falta una cosa muy especial, pero hay que ponerse capas. La camiseta interior térmica, luego un polar, un suéter, el chaquetón doble, las manoplas, algún calentador, en fin, esas cositas. Vestido de clima, ¿no? Sí. Y para fotografía, pues bueno, el que esté interesado en todo esto, pues ya haremos un poquito más fotografías, es decir, es imprescindible llevar un trípode, es decir, sin trípode no hacemos nada. El móvil, ¿se puede hacer fotos con el móvil? Pues si pensáis la cantidad de fotones de auroras que caben por ahí, pues prácticamente es imposible o muy difícil. ¿Se pueden hacer? Sí, pero lo que hay que llevar es una cámara normal que se pueda poner en manual. Todas las fotos están hechas a 3200 de sensibilidad, con un gran angular y 2-4 segundos. Si pones menos, te salen más oscuras, pero se quedan más fijas. Si pones más tiempo, pues se quedan así como más diluidas y más suaves, digamos. Pero hace falta trípode y una cámara, digamos, decente, ¿no? Entonces, efectos prácticos de cómo va el tema. Pues bueno, yo ahora el que esté más o menos interesado, y por supuesto sin ningún compromiso, es que nos envíe un mensajito diciendo que estoy interesado. Entonces hacemos, bueno, ya está hecho. El grupo la pone a 2019, en el cual hay, pues eso, un grupo de WhatsApp. Hay preguntas, dices y demás. Normalmente ahora en agosto va a estar informativo, es decir, preguntar cosas, simular, a ver qué hacemos, qué... Y luego ya tenéis que ir buscando, pues, cabañas, amigos, porque lo fácil es alquilar un coche para 4 y alquilar una cabaña para 4, 8, 12. Es decir, eso es lo más fácil. ¿Por qué? Porque
Es una cabaña de 8, 2 coches, independencia y ya está. Entonces, de entrada haremos eso y allá para septiembre, a mitad finales, 2 meses antes, pues ya diremos, oye, nos vamos en el avión de Barcelona, número 328, destino Helsinki, el lugar Helsinki o Sariselka. ¿Por qué? Con el cine que alquilemos, pero más o menos todos juntos. Fechas, el 23 al 29, al 30. ¿Que alguien se quiere ir antes a Helsinki y estarse 2 o 3 días en Helsinki? Pues sin ningún problema. Si alguien quiere hacer al contrario, yo me quedo en Helsinki un par de días y la veo. Perfecto, no hay ningún problema. Porque cuando ya lancemos las condiciones, cada uno se hará su viaje. Es decir, cada uno hará su reserva de avión, poniendo sus datos, su tarjeta Visa, sus parámetros. La cabaña, sabiendo que está en Sariselka de esas fechas, pues la reserva cada uno la suya. Si alguien no se maneja internet, tiene dudas, pues los martes que estemos aquí, siempre que no molestemos las actividades normales y no afecte al funcionamiento del AVA, pues lo podemos hacer aquí, que en internet, oye, que yo no me aclaro con los aviones, ¿cómo ha quedado esto? Pues lo buscamos y yo vengo, o mi mujer, o en fin, no es complicado hacer una reserva de estas, porque son poner los parámetros y ya está, pero bueno, que la idea es que nos ayudemos mutuamente y que cada uno, pues si yo sé más inglés, pues traduzco más, en fin, ayudarnos entre todos, pero cada uno se va a hacer su viaje. Entonces, si alguien lo quiere hacer ya, está todo abierto. Ahora ya quedan todas las cabañas del mundo. Queda todo por hacer. Lo que pasa es que a lo mejor, pues, esas fechas o ese vuelo que es más caro que otro, pues lo cambiamos. O a lo mejor esas fechas no quiere ir nadie y a la semana siguiente sí. Bueno, pues se habla, cambiamos a otra. De entrada, esa es una buena semana y una buena fecha y un buen sitio. Pero se puede modificar absolutamente todo. Y yo creo que más o menos eso es lo que os tenía que contar. Esto empezó con un compañero mío de Gandía, que es un amante del frío y le encantan los países nórdicos, ha ido en verano, en invierno, a Laponia, lleva ya como, no sé, 10 viajes, 15, no sé. Y el último viaje que hicieron de Gandía, se fueron a Laponia, creo que también por la zona esta del Gosto, por ahí, y se fueron 60. Y volvieron todos. O sea que no se suele quedar nadie por ahí. ¿Vale? Pues nada, ahora que quiera, pues eso, que se apunte el teléfono, que lo tenéis en el AVA, no hace falta que lo apuntéis, lo tenéis en el AVA y el AVA 2. Y ya nos vamos hablando, comunicando. En septiembre ultimamos un poco más los detalles y luego, si somos un grupo más o menos, pues buscar si nos vamos a Alicante en un autobús, si alquilamos una cabaña más grande, si, en fin, eso ya está un poco, pero ya habéis cogido un poco la filosofía en qué consiste, cómo hacemos el viaje. ¿De acuerdo? Pues nada.